Muy buenos días, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar el webinar con nuestro expositor, don Sebastián Saavedra. Hola, buenos días. Adelante. Así como regla, más que nada como para poder comenzar ya en los próximos minutos, les pedimos a todos que puedan mantener sus micrófonos en silencio. Cuando necesiten hacer alguna consulta, les pediría que puedan ocupar el chat. Yo voy a estar como moderador, mi nombre es Juan Contreras, así que ahí, más que nada como para ir ordenando el tema de las preguntas. Aproximadamente la presentación de Sebastián va a abordar cerca de los 45 minutos, probablemente un poquito menos. Así que a medida que vayan teniendo las consultas, por favor les pedimos que puedan hacer las consultas al chat para que queden por escrito y ahí hacemos la sesión de preguntas y respuestas al final. Claro, y ahora, de todas formas, si es que haya algo que no quede claro de lo que estoy explicando, escríbanla de todas formas y si es algo rápido lo podemos abordar ahí, si no lo dejamos hasta el final. Ok, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bien, se siguen sumando participantes, ya somos 16, 17 y contando, así que creo que ya es buen número. Alguien tiene el micrófono Sí. encendido. Me parece que mejor. Gracias. Sí, vamos a, en todo caso, ahí pusimos a todos en mute y te dejé a ti, Sebastián, con el micrófono abierto. Gracias. Ya, porque si no va a tener que hacer con señas. Quiero aprender. Me gustaría aprender el lenguaje ese. Se sigue sumando gente. Ya vamos en el conteo 23 21. participantes, sigue subiendo. Vamos a dar un minutito más y yo creo que ahí Sí, creo que partimos con máximo un noticias minuto por lo mismo. Sí. para ser lo más puntual posible. Para quienes se vayan integrando, les aprovechamos de comentar que la idea es que todas las preguntas que vayan saliendo de la exposición, que por favor las puedan hacer al chat. Ahí en la parte inferior está el vínculo de chat para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas. En un principio tenemos muteados los micrófonos, obviamente para poder concentrar la atención, pero por eso mismo les pedimos que puedan hacer todas sus preguntas a través del chat, las cuales vamos a tratar de contestarlas al final de la sesión. Se sigue sumando gente, bienvenidos a todos. Ya llegamos a 25. ¿Comenzamos?
Sí, yo creo, démosle. Perfecto. Bien. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes o buenas noches según donde estén. Dado que estamos remotos, podrían estar conectados de cualquier lugar. Hoy vamos a tener una sesión, gracias por participar, bueno, en el marco de lo que está haciendo ACIBA para abordar también y cómo dentro de los socios de ACIBA y también a la comunidad estamos generando iniciativas para, bueno, poder apoyarnos entre las empresas para, bueno, gestionar un poco lo que está ocurriendo actualmente en todo el mundo literalmente. Por lo tanto, aquí me han dado la oportunidad de hacer este webinar respecto de plataformas digitales para el teletrabajo. ¿Ya? Mi nombre es Sebastián Saavedra, soy consultor, trabajo en empresa Elun y Notros. Y primero que todo, dando un poco de contexto, bueno, probablemente muchos han visto esa imagen que está a la derecha de la pantalla, que es como quien aceleró finalmente la transformación digital, que fue básicamente la palabra de moda durante prácticamente el 2018-2019. Eso era lo que se vendía o lo que estaba tratando de impulsarse con mucha fuerza, teniendo también cierta resistencia por parte del entorno de las empresas. Y a modo de broma, lo que se ha dicho es eso, que quien aceleró finalmente la transformación digital en básicamente todas las empresas, o la mayoría, fue esta situación. Ahora, sí, como digo ahí, hacer la puntualización que en realidad esto no es transformación digital, es parte, tiene que ver con la digitalización de procesos, por ejemplo, el trabajo remoto, o tener que migrar a lo que ustedes vienen acá, a ver qué plataformas puedo utilizar y cómo. De hecho, me interesa no solamente darles nombres de plataformas, y les voy a ayudar a que puedan encontrar las propias también, teniendo algunos criterios, pero sí me importa que veamos esto como parte de procesos que vamos a realizar. ¿Ya? ¿Por qué estoy hablándoles a ustedes? Bueno, trabajo en una empresa de tecnología en Viña del Mar, en la cual hacer este tipo de trabajo o tener trabajo remoto es lo normal. Para nosotros desde hace años es lo más normal del mundo, estar fuera de la oficina, pero seguir trabajando conectado con todos. Quizás una de las cosas que logró que esto fuera para nosotros una necesidad y que realmente tuviésemos que hacerlo sí o sí, es que estamos fuera de la capital del país. Por lo tanto, mucho de nuestro trabajo, nuestros contactos, los negocios que hacemos se hacen en Santiago o fuera de Chile. Entonces, es algo que tenemos que hacer. También hemos realizado en nuestra historia proyectos en 9 países desde Viña, desde Chile, y se puede. De hecho, el viernes pasado tuve reuniones con personas de 5 países, o sea, 5 reuniones distintas, 5 países diferentes, y para que vean que en realidad, de hecho, curiosamente a nosotros no nos ha cambiado tanto la forma de trabajo, más allá de no vernos, o no poder estar juntos. De hecho, esta es nuestra 4ª semana en cuarentena. Nosotros decidimos tener la cuarentena cuando vimos que estaba empezando a complicarse, partimos como una semana antes o media semana antes que el resto, porque en realidad nos pusimos de acuerdo el fin de semana y dijimos, mira, en realidad saben que mejor no vengamos, y teníamos todas las herramientas para decir, ok, yo puedo comenzar mi lunes desde cualquier lugar. Y eso es una de las cosas más o menos en que quiero ayudarlos a que ustedes puedan hacerlo. Y particularmente también soy docente, y bueno, como ustedes saben, desde fines del año pasado hasta ahora, las clases en su mayoría han sido por internet. Entonces, de nuevo, esto es bastante cotidiano dentro de lo que hacen. Ahora, sí me gustaría también puntualizar que el teletrabajo no solamente tiene que ver con yo estar lejos de mi oficina, sino que véanlo también como poder estar, y sirve para complementarlo, estar lejos de mi estación de trabajo, o sea, estar lejos de mi computador. Por ejemplo, dado que muchas veces tengo que estar viajando para poder trabajar, me gusta viajar en bus, porque el bus me permite sentarme en un espacio y trabajar. Me siento, me pongo a tipear, y cuando llego a mi destino, por ejemplo, llego a Santiago, bajo la tapa de mi computador, entro al metro, saco mi teléfono y puedo continuar mi trabajo acá. O sea, lo mismo que estaba haciendo en mi computador, lo puedo seguir haciendo en el teléfono, una pantalla más pequeña, menos el teclado también, pero no se corta. Entonces, para mí eso también es parte de mis herramientas de teletrabajo, el hecho de no necesitar estar sentado en un lugar y poder seguir produciendo y haciendo lo que tengo que hacer. Por lo tanto, la importancia de las aplicaciones móviles hoy en día es fundamental. O sea,
parte de las plataformas que ustedes van a ir eligiendo, uno de los criterios que les recomiendo utilizar es si es que tiene una aplicación móvil o no. Que los sistemas también sean basados en la nube. Lo que ocurre, por ejemplo, con WhatsApp. WhatsApp, cuando ustedes lo tienen en el computador, en realidad están ocupándolo a través de su teléfono. Pero hay sistemas que son basados en la nube, como Google Drive, como los correos en Google también, o en Microsoft. Cosas que permiten hacer el trabajo indistinto y continuarlo sin perder nada entre el teléfono y el computador. Ahora, también es recomendable favorecer la experimentación, o sea, poder equivocarnos. Y en ese sentido, poder utilizar plataformas y ver si nos acomodan o no. Y hay que pasar por ese periodo. Si bien les voy a recomendar algunas cosas, se tiene que poder adaptar a la organización, no al revés. La organización no debe adaptarse a la herramienta. Es la herramienta la que tiene que adaptarse a la organización. Y también poder reducir la resistencia al cambio, porque generalmente no es fácil. O sea, es difícil decir voy a cambiar las formas que he venido haciendo durante todo este tiempo, pero en este contexto al menos tenemos una buena excusa. Muy brevemente algunas cifras. Así, por ejemplo, han estado las búsquedas en Chile de las palabras Zoom. Zoom está en rojo, teletrabajo está en azul y Teams, que es la herramienta de Microsoft, está en amarillo. Si se fijan, en los últimos 5 años eran muy poco el movimiento que tenía. Estos son búsquedas dentro de Chile para esos términos, y se disparan ahora. Si vemos con más detalle el último año, ahí hay un pico, por ejemplo, ¿ya? Entre el 29 de marzo y el 4 de abril. Esto es súper reciente. Y lo mismo ocurre en el mundo. En el rojo sigue siendo Zoom. Lo que se agregó es la línea verde que dice telecommuting, que es teletrabajo en inglés. Entonces, si se fijan, esto que está ocurriendo ahora en Chile está ocurriendo en todos lados. De hecho, si, por ejemplo, buscar en Google de esta manera, que completar, tiene que ver con búsquedas que la gente ha hecho. Y si se fijan, eso está ocurriendo. O sea, si yo escribo como lo primero que me aparece es cómo usar Zoom. O sea, es una preocupación que está ocurriendo de cómo utilizar las herramientas de teletrabajo. Después tenemos, por ejemplo, Netflix Party, que permite ver Netflix coordinado, la misma película al mismo tiempo con más gente. Entonces, si se fijan, tiene mucho que ver. Las últimas son cómo usar Google Classroom o Microsoft Teams. ¿Me entienden? Las búsquedas en Chile están tendiendo a cómo me manejo en este entorno nuevo. Bien, pasando a herramientas en específico, ¿ya? Voy a iniciar con lo más común que para ustedes podría ser el teletrabajo, que son las videollamadas, ¿ya? Esto que estamos haciendo ahora. Hay distintas plataformas y lo que vamos a hacer ahora, al hablar de las plataformas digitales, es hacer dos cosas. Les voy a presentar algunos ejemplos y justo en este espacio también les voy a mostrar una manera en que ustedes mismos pueden buscar y elegir. Ya les voy a ayudar con los criterios. Más que decirles cuál me funciona a mí, que se los voy a explicar, quiero también que ustedes puedan aprender a pescar, que ustedes puedan ir a buscar esa información. Entonces, por ejemplo, Jitsi, también, todos los enlaces a las herramientas que vamos a mostrar, las vamos a enviar por correo electrónico. Ya no se preocupen de tener que estar anotándolas o yendo a buscarlas. Les vamos a enviar un correo con todas las direcciones para todas las herramientas que estamos mostrando. Jitsi, por ejemplo, es una herramienta, y quise partir con ella, porque bueno, Zoom y las demás son mucho más conocidas. Primero es open source, o sea, es una herramienta de código abierto, por lo tanto es auditable, nos permite hacer más cosas que el resto porque no tenemos que estar dependiendo de otra compañía. Y una de las mayores gracias de Jitsi es que si bien tiene un servicio que se llama Jitsi Meets, que es online como todas estas, también permite descargar el software y que nosotros instalemos este programa en nuestra oficina. O sea, tenemos un computador, o bien en la nube que ustedes tengan, ya sea de Microsoft, Amazon, Google o cualquier otro, ustedes pueden instalar este software. Y en ese sentido, si están preocupados por la privacidad, tienen un ambiente que ustedes controlan, ¿ya? O sea, pasa desde como una comunicación segura desde sus computadores hacia el servidor, y desde el servidor hablan con el resto de la gente. Pero no tienen que irse, por ejemplo, como es Zoom, o tengo que ir a la compañía Zoom o ir a Microsoft y desde ahí que salte eso al resto de los participantes. Entonces, si su preocupación es el control, la privacidad y saber exactamente qué está ocurriendo, Jitsi es una excelente opción. Bien, Zoom, que es la que estamos utilizando ahora, es muy popular. Bueno, como ustedes vieron, probablemente es la más popular, es la que más ha salido en la prensa, es la que ha tenido el uso más diseminado y es de muy fácil uso, ¿ya? Ahora, sí ha tenido ciertos detractores, y que de hecho me pasaba también.
siempre dentro de la comunidad, yo soy informático, vemos cómo las plataformas funcionan, qué tal es la privacidad, lo mismo que ha analizado la Fundación en Chile Datos Protegidos, para ver qué está pasando con mis datos. Y las polémicas que probablemente a ustedes les hayan preocupado han tenido que ver con que hace un par de semanas estaban enviando datos hacia Facebook. La última actualización ya no tiene eso lo quitaron. Y también está ocurriendo un fenómeno que es lo que se llama el Zoom bombing, que es, hay grupos de personas que están yendo a atacar en masa clases. O sea, alguien está haciendo clases y llegan grupos de personas a insultar gente. Ahí hay un tema también de cómo se protegen. Por ejemplo, teniendo las sesiones con clave, hay distintas opciones que ustedes pueden utilizar de Zoom o de otras herramientas, como por ejemplo tener una contraseña que les permiten cerrar un poco más el embudo. Por ejemplo, lo que ocurrió ahora lo que estaba haciendo Juan era dejar entrar a las personas de a una. Ahora, claro, cuando es una clase o algo masivo es más difícil, pero en un ambiente un poco más controlado se puede hacer sin problema. Por otra parte está Microsoft Teams, que es la herramienta que tiene Microsoft para videollamada y también de chat. Es una muy buena herramienta, generalmente se parece a las herramientas de Microsoft, es una herramienta grande que hace varias cosas. Y como ventaja está integrado en el ecosistema de Microsoft. Y estos me parece que tienen, no recuerdo, son 3 meses de licencia gratuita que están ofreciendo ahora. Por el contexto, de hecho, eso está ocurriendo. Las empresas están modificando sus modelos de cobro también para hacerse cargo de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Zoom normalmente tiene la versión gratuita, son reuniones de 45 minutos, pero ahora lo están expandiendo. O sea, se pueden retomar porque entienden que la necesidad de utilizarla es grande. Y Google Meet, que es una excelente herramienta, la herramienta de Google. Una de las ventajas que tiene es que no necesita descargar un programa. Por ejemplo, yo en Zoom descargo un programa y uso el programa de Zoom. Google Meet está integrado, por ejemplo, en el Chrome sin hacer nada más que hacerle clic y entrar. Y también está integrado con otros servicios de Google, como el calendario. Si ustedes generan una cita y dicen videollamada, automáticamente crea la sesión. Y además está integrado con Android. En Android viene y pueden tomar la videollamada ya sea en su computador o en su teléfono. Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber? Porque yo les mostré recién 4 alternativas, pero puede que ninguna de esas les acomode o les sirva. Entonces ahora lo que les voy a explicar es cómo ustedes pueden hacer esto, cómo ustedes pueden elegir herramientas, y esto es traspasable a cualquier software. De hecho, que lo hagamos con videollamadas es una anécdota. Utilicen esta información para sus comparaciones de software de cualquier índole, ¿ya? De hecho, buscar por internet y encontrar cosas es una técnica, se puede aprender y se puede enseñar. Bien, pueden utilizar servicios como alternative2.net. La gracia de alternative2.net es que ustedes escriben el software que conocen, por ejemplo Zoom, le hacen clic y les muestra varios software que hacen lo mismo o muy parecido y los ordena por votaciones. Entonces ustedes pueden saber, también te explica si es que es de pago, si es open source, en qué plataforma funciona y algunas reseñas. ¿Ya? Está en inglés, eso sí, la página, pero nos da una muy buena idea de qué cosas podemos nosotros esperar o que una vez que sabemos un software, generalmente ocurre, por ejemplo, el Photoshop, y podemos ver alternativas como GIMP, el Inkscape y así sucesivamente. En Capterra también, de hecho Capterra, la diferencia de Alternative 2 es que Capterra te permite comparar, es como cuando uno compara en un e-commerce, en una tienda online, distintos productos y nos dice cómo han sido distintas características, por ejemplo, el máximo de usuario, que es una variable importante, el precio, si es que tiene aplicación móvil, si es que es integrable con más cosas, ¿ya? Entonces esas páginas o esos servicios los pueden utilizar. Ahora, ¿qué pueden hacer también? Es utilizar la palabra versus, en realidad es DS como se ve ahí en la imagen, y esto es extremadamente potente porque es lo mismo, nosotros estamos utilizando las búsquedas de los demás para ayudarnos a nosotros. Yo ahí escribí Zoom versus espacio y todo lo que está ahí es lo que apareció. Me recomienda Skype, Teams, Hangout, Google Meet, Webex, Jitsi y así sucesivamente. Y de esa manera yo puedo conocer muchas más de las que yo ya conocía. Y si hay alguna que no conocía, puedo hacer el mismo ejercicio. Tomar, por ejemplo, BlueJeans versus
con el Blue Jeans Meetings para que no sean los pantalones, y me van a salir el resto de las opciones. Y también ver recomendaciones. Y con recomendaciones me refiero a, generalmente, bueno, todos los años se generan como el top 10 de aplicaciones para X cosas, siempre. Top 5, siempre hay algún tipo de análisis, y ahí mi recomendación también es que se fijen en la fecha de publicación. Si la fecha de publicación es más de 2 años, es preferible que busquen otra alternativa. Por ejemplo, el caso de Zoom. Si ustedes buscan algunas recomendaciones de Zoom de hace 2 semanas atrás, van a encontrar muchas personas diciendo que no lo utilicen porque entrega datos a Facebook y tiene todos estos problemas, pero las publicaciones de esta semana dicen, mira, Zoom abordó todos estos problemas, resolvió estos y estos otros le quedan. ¿Me entienden? Entonces, ahí también hay un tema, y cuando ustedes buscan algo en Google, debajo de la barra de búsqueda están las opciones, y una de esas es encontrar la fecha, y ustedes pueden decir que solamente busque cosas de la última semana, por ejemplo. Esta imagen es un tweet que lanzó, bueno, el 1 de abril, Leo Prieto, fundador de BetaZ, entre otras plataformas online. Y me gustó mucho porque lo que decía era, en esta última semana he tenido reuniones por todas estas plataformas. De hecho, había muchas que yo no he ocupado. Y uno de los temas ahí, y con esto qué cosa les digo, y él es un experto en tecnología, vivimos de hacer todo esto a nivel de nuestro trabajo, se basa en poder ocupar estas plataformas, y fíjense que ni siquiera nosotros que nos dedicamos a esto podemos unificar las formas en las cuales podemos utilizar estas plataformas. Entonces, en ese sentido, no hay un estándar, no hay uno solo. Tampoco en tecnología existe lo mejor. Cuando uno se pregunta ya, pero ¿cuál es la mejor opción? No existe, nunca. Jamás existe en tecnología digital algo que sea el top, lo mejor. Lo que sí existen son muy buenas soluciones para un escenario que yo tengo. Por ejemplo, yo podría decir que Jitsi es lo mejor si yo quisiera tener un servidor en mi oficina, porque ninguna de las otras alternativas me lo permite. Pero yo podría decir que Google Meet es lo mejor, o lo que más me sirve, porque necesito algo que funcione automáticamente sin descargar ninguna aplicación. Entonces, por eso les digo tener paciencia. Esto tiene que ver con el uso, tiene que ver con aprender y acostumbrarnos. Y en ese sentido no están solos. Eso es la intención de esta lámina, es que sepan que esto es normal, les va a pasar. Incluso como dice ahí, está haciéndolo por WhatsApp video, o sea, cualquier herramienta es válida si nos resuelve el problema, ¿ya? Bien, ¿cómo elegirlas? O sea, una vez que ya encontramos las opciones, que fue lo que vimos, ahora nuestro tema es cómo sé cuál me sirve. Un tip que les puedo entregar es vayan a la sección de pricing. Casi todas las plataformas tienen una sección de precio, que la gran mayoría de las veces, la vasta mayoría de las veces se llama pricing. Y si la página es muy larga, muy grande, pueden presionar Control F o Command F en su teclado o buscar, y escriben pricing, y lo más seguro es que van a llegar al área donde están los precios. ¿Y por qué es importante? Porque en los precios te dicen, ok, mira, la versión gratuita tiene todas estas variables. Generalmente las versiones gratuitas que hacen restringen la cantidad de participantes. Ya esa la mayoría de las veces. Ahora, la cantidad de participantes a veces son 25, son 100. O sea, no, tampoco es no es que sean 2 o 3 personas. Hay algunos servicios sí que ofrecen, por ejemplo, máximo 3 o 4 personas, ¿ya? Como Whereby, creo que es uno de ellos, que antes era apir.in. Ahora, cosas con las que ustedes debiesen sí tomar en cuenta y preocuparse cuando los leen es, como les había dicho, si cuenta con una versión móvil. O sea, y esto es fundamental. O sea, hoy en día si la plataforma que van a ocupar no tiene una versión móvil, es una de las cosas que ustedes tienen que realmente cuestionarse si les va a servir o no. Y si tiene aplicación móvil, también es si tiene disponible para iOS, los iPhone y Android, ya al menos, que son el 90 y tantos % de los smartphones en Chile. Si solamente tiene una versión iOS, por ejemplo, de iPhone, tienen que ver si es que a ustedes efectivamente eso es lo que les sirve, o al revés. ¿Cuál es el modelo de cobro? O sea, generalmente, ¿qué hacen? Es decir, mira, yo te cobro una anualidad, una mensualidad, según la cantidad de usuarios que tú tienes registrados y activos en la plataforma, o por cantidad de proyectos, si es una plataforma, por ejemplo, de administración de proyectos o de este estilo. También hay limitaciones por bandas de precio.
O sea, dice, mira, si tú tienes la versión plata, oro, o sea, oro, plata y bronce, van a ser por cantidad de usuarios, como habíamos dicho, por ejemplo, si tienen soporte. Generalmente la versión gratis no tiene soporte, la versión barata tiene soporte por correo electrónico y después ya tienen soporte telefónico. O sea, yo puedo efectivamente llamar a alguien y decir no me funciona. Y también, ¿qué integraciones tiene? Y esto lo puse en negrita porque es importante para sus equipos de, cuando ustedes trabajan en un entorno, por ejemplo, de tecnología, y me imagino que a algunos de ustedes les va a ocurrir eso, una de las cosas que hoy en día más se hacen, y desde hace una buena cantidad de años por suerte, es que queremos que las cosas conversen. Antiguamente ocurría que las plataformas todas tenían, todas vivían como en silos, todo estaba separado, no conversaban entre ellas. Y hoy en día nosotros necesitamos que las cosas conversen. Entonces, ¿cómo se ve eso? Es si la plataforma tiene una API, así se llama, una API si lo vemos en inglés, o webhook, esa es como la otra forma en que podría decirlo, pero generalmente dice API. Y la gracia de esto es si nosotros podemos usar, por ejemplo, el sistema de videollamada que estábamos hablando y meterlo en mi propia aplicación móvil, de mi marca. ¿Ya? Ese tipo de cosas se pueden hacer si es que esto cuenta con APIs o SDK en algún caso, ¿ya? Así se llama. Ahora, lo que sí quiero ser muy enfático, por decir con mayúscula, es que ustedes deben poder buscar un crecimiento orgánico de las plataformas. ¿Qué ocurre? Muchas veces quienes les toca hacer las compras o decidir qué plataforma utilizar se ven encandilados por la cantidad de opciones. Y por eso es que muchas plataformas, pues de hecho por eso la gente ocupa las mismas plataformas, porque muchas veces la plataforma digital no está hecha ni para los usuarios o quienes emitimos, por ejemplo, que yo estoy estoy presentando, ni para quienes reciben, que son ustedes. Muchas veces están hechas simplemente como una lista de compras para que alguien que compra diga, ah, perfecto, tiene 300 opciones, tiene que ser marcadamente mejor que esta que tiene 20. ¿Cuál es el problema? Que nosotros quizás necesitamos solo 10 cosas. Y la que tiene 20 opciones tiene las 10 y algunas 2 o 3 que realmente nos podían servir o aportar valor. Y la otra que tiene 300 opciones tiene 7 que necesitamos. Entonces, claro, es muy fácil decir, voy a elegir la más grande y la que tiene más opciones, porque probablemente todo esté ahí. Pero ¿qué ocurre también con eso? Generalmente son más difíciles de utilizar, porque son muchas cosas que tiene que en realidad yo no necesito. Entonces, en ese sentido, no acumulen funcionalidades, sino que busquen lo que realmente les va a servir. Y las pruebas gratuitas son una excelente forma de saber si nos sirve o no, porque tienen, por ejemplo, un mes o una semana al menos para probar. Ahora, ¿cómo pueden probar también? Pueden ocupar, dado que se tienen que registrar, pueden usar cuentas de correo electrónico temporales. Ustedes buscan temp email o temporary email o email desechable en Google, van a encontrar cientos de servicios que lo que permiten es crear una cuenta, o sea, ustedes entran y les asignan una cuenta de correo electrónico muy fea, que ustedes pueden utilizar para que los servicios les manden el correo de activar el servicio, o sea, hacerle clic y que se pueda activar la prueba. De esa manera, ustedes pueden probar servicios sin gastar, entre comillas, su cuenta de correo electrónico, ya sea personal o corporativa. Bien, pasando ahora a la colaboración. Como les había dicho en un inicio, no son solo videollamadas. El trabajo es mucho más que hablarnos y vernos. Es muy importante, pero no es lo único. Por ejemplo, la herramienta que ustedes pueden ver en las imágenes se llama mural.co, esa es la dirección. Y lo que permite hacer es un canvas muy grande, un canvas me refiero a un lienzo, como una pizarra grande que está compartida a tiempo real por todos los participantes. Entonces, ¿qué permite hacer? Que lo que ustedes están trabajando en una oficina o en su casa, también lo pueda ver su equipo en la suya. Y de esa manera pueden hacer la conjunción de ideas. Mucho del trabajo se resuelve en pizarras y en libretas y en cuadernos porque es más fácil. Nos permite sacar una idea de la mente y decir, mira, esto es lo que estoy pensando, y ponernos de acuerdo. Entonces ustedes pueden ocupar, y existen también alternativas, ustedes ya saben cómo buscarlas, a Mural, y pueden utilizarlas, ¿ya? También qué cosas pueden usar como Lucidchart. Por ejemplo, Lucidchart es una herramienta que tiene mucho tiempo, que
que permite hacer diagramas de diversa índole, ya sean técnicos o diagramas, por ejemplo, de alto nivel o diagramas de flujo o BPMN, y también da la opción de hacer colaborativo, ¿ya? De poder trabajar con más personas en un mismo diagrama. Y en ese sentido, pueden ocupar Google Drive, Google Docs, también como se llamaba inicialmente. Cualquiera que tenga una cuenta en Gmail o sus correos en Google Apps, puede entrar al Google Drive y trabajar. Eso tiene el equivalente al Word, al PowerPoint, al Excel y otras más herramientas, y todas pueden ser trabajadas de forma colaborativa. Lo que quiere decir es que ustedes pueden abrir una planilla de cálculo y estar tanto personas mirándola como personas interviniéndola, según los permisos que ustedes entreguen. Lo mismo ocurre con el Office 365. O sea, con esto, ¿qué me refiero? Es que ustedes pueden trabajar hoy, y a mí sufro, la verdad, cuando veo la gente enviándose el Word, el archivo doc, de ida y vuelta, para poder tener las correcciones, cuando perfectamente podrían estar trabajando sobre el mismo documento. Si quieren, después podrían cambiar el formato, pero y lo pueden descargar como un doc. Entonces, a fin de cuentas, se pierde mucho con no aprovechar estas herramientas, o como ocurre, compartirse la información por WhatsApp, por ejemplo. No están hechos para eso. La última herramienta, que es Slack, la destaco simplemente porque también tiene que ver con la naturaleza de mi trabajo. Yo trabajo en un entorno donde hacemos software, y Slack es básicamente el estándar. Por ejemplo, Teams ha tratado de hacer lo propio para poder ingresar en las organizaciones, pero básicamente lo que hicieron ellos fue sacar el mismo molde de Slack. Porque lo que hizo Slack fue decir, voy a dar una plataforma de chat, de hecho es la que está acá. Lo que tenemos, por ejemplo, es, primero son canales, o sea, yo puedo armar grupos por proyectos, por ejemplo, o de la compañía entera, y también tengo mensajes directos con cada persona. Ahora, en ese sentido es una herramienta de chat bastante normal, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Por un lado, y que lo que más me importó la primera vez que yo interactué con eso, es que antes lo hacíamos en Skype. Entonces, cuando yo tenía que preguntarle a alguien por una duda técnica de un trozo de código, el problema era que se veía muy feo, entonces teníamos que copiar eso, pegarlo en un editor, guardarlo, eran muchos pasos. En Slack pego eso y le digo, mira, este pedazo de código de acá está escrito en Python, y lo colorea, y lo deja listo para que la otra persona pueda opinar. Entonces eso me facilita mucho el trabajo. Y por otra parte, las integraciones que tienen son una maravilla. Simplemente es lo único que puedo decir. Por ejemplo, ustedes pueden tener conectado el sistema que tengan de control de proyecto, y cuando algo se termina una tarea, me manda un mensaje por Slack. O yo puedo decirle al Slack, cuéntame, por ejemplo, voy a trabajar 40 minutos en algo. Cuéntame 40 minutos. O recuérdame todos los jueves a las 4 de la tarde que tengo que hacer algo. Y Slack se encarga por mí. También podríamos, de hecho, existen integraciones hasta para hacer la rendición de gastos. Porque uno les integra bot. Entonces hay un bot que yo le digo, mira, aquí está mi rendición de mi viaje a Santiago. Saco una foto del pasaje, lo guardo, y eso hace el trabajo de, bueno, llevarlo hacia contabilidad. Entonces está pensado para ese tipo de cosas. No les digo que Slack vaya a ser la herramienta que a ustedes les sirva, pero sí me gusta poder decirles que en eso estamos. O sea, para nosotros, que esta es una herramienta de desarrolladores hecha para desarrolladores. Y en ese nivel estamos quienes nos toca constantemente trabajar de forma remota. Bien, pasando a las comunicaciones, ¿ya? No solamente al hecho de trabajar en particular, sino que lograr llevar un mensaje de un lugar a otro. Y hay cosas que ustedes ya están utilizando. Por ejemplo, el correo electrónico. Y en el correo electrónico, cosas que les sugiero es seguir reglas que son antiquísimas, de hecho, que son de los antes de que existieran redes sociales, se llaman etiquetas. Cosas que les puedo recomendar: separen los hilos por temas. No porque sea más fácil tomar el último correo que me enviaron a mí, que tiene el hilo de otra cosa, no es bueno decir, tomar ese correo, responderlo y empezar a escribir, porque, por ejemplo, va a conservar el título anterior. Y yo no voy a entender por qué 6 meses después de que entregué algo, o que terminamos un proyecto, pasó algo sobre algo que se había resuelto. Y en ese sentido, los asuntos son fundamentales. En el asunto ustedes tienen que ser relevantes. Deberían al menos decirme de qué se trata lo que estoy escribiendo y qué tan urgente es. O yo debería poder interpretar qué tan urgente es.
responder las preguntas en el cuerpo del mensaje. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo que responder arriba se llama top post, que quiere decir yo te envié 3 preguntas y tú después arriba del correo empiezas a escribir la respuesta. No deberías escribirlas en el cuerpo del mensaje. O sea, bajar, apretar enter y empezar a escribir debajo de la pregunta, porque eso genera orden. Ocupar imágenes. Si ustedes ocupan un sistema de correo electrónico relativamente moderno, deberían poder copiar y pegar una imagen en el cuerpo del mensaje para que se entienda. Y usen párrafos, aprieten enter. O sea, den espacio, líneas en blanco para la lectura, porque si no se vuelve lo que llamamos un muro de texto y la gente tiende a no leerlo o a perder el hilo de lo que está leyendo. También recuerden que las plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram, Signal o cualquier otra son asíncronas y la comunicación debe ser en consecuencia. Lo que quiere decir es que yo envío un mensaje y la otra persona en cuanto pueda me va a responder. No podemos esperar que un mensaje sea respondido de inmediato. Si yo necesito que me respondan de inmediato, entonces ocupo comunicación síncrona. Lo que quiere decir, lo llamo por teléfono. ¿Ya? Ahora, ejemplo de lo que les decía con el correo electrónico. Ejemplo, aquí mandé un correo a mí mismo. Y lo que tengo son 3 secciones de un correo. Dice, hola Sebastián, en el contexto del proyecto de integración, y explico de qué se trata, veo este error, imagen. En este caso, entiendo que sea un problema de permiso, por lo que quisiera hacerte estas 3 preguntas. Y entonces di contexto, el problema, y finalmente le estoy diciendo te agradezco si me puede responder para el viernes a las 12. O sea, y estoy pidiendo algo, ¿ya? Cómo seguir el correo electrónico. Entonces, contexto, problema o el desarrollo, y lo que solicito. Y mi respuesta es, hola Sebastián, respondo bajo cada punto. Dice, debajo de la imagen, en negrita o en otro color para que se vea, ¿podrías indicarnos la dirección que usaron? Le estoy pidiendo cosas. Y si se fijan, después de cada pregunta, está cada respuesta. ¿Bien? Y finalmente, en la solicitud le digo, mira, puedo llegar el viernes a las 12 con la pregunta 1, que era la prioridad que me daban, y las otras 2 pueden estar al final. ¿Te parece? Y si se fijan, es súper sencillo, pero es fácil de leer. Es muy, muy fácil de leer. Y fíjense que cuando esto ocurre con hilos de correos de 10, 15 correos, es mucho más difícil seguir el hilo si escriben todo arriba, porque tengo que estar bajando y subiendo para saber a qué se referían. Y también, como recomendación, si es que van a enviar correos electrónicos, perdón, cuando van a hacer más de una pregunta, numeren las preguntas. Si ustedes no las numeran, más de 2 preguntas, la gente generalmente no las responde, porque se les pierden. Respecto a las reuniones, está ocurriendo un fenómeno, y a ustedes les tiene que haber ocurrido, a mí me pasó, sobre todo la primera semana, que me saturaron de llamadas, de videollamadas, porque se dieron cuenta que se podía, y que era fácil, y que podían resolver cosas relativamente sencillas haciendo una llamada. Pero eso también, ¿en qué deriva? En que si me llenan el día de reuniones, entonces ¿cuándo trabajo? Estar en una reunión generalmente no es hacer un trabajo, es ponerme de acuerdo para hacer un trabajo. Entonces, por eso dicen, esta reunión pudo ser un mail. Y por eso me di el trabajo también de darles un ejemplo de cómo hacer un mail que sea claro. Porque es necesario que la gente pueda reservar espacios para realizar el trabajo. Tomen en cuenta que hay una cosa muy paradójica, que nosotros agendamos las interrupciones a nuestro trabajo, como las reuniones, pero no agendamos generalmente nuestro trabajo. O sea, decir, de esta hora a esta hora no puedo hacer una reunión porque voy a estar trabajando en esto. También en un ambiente remoto debemos sobrecomunicar. O sea, no debemos, si hay algo que podemos reforzar con una imagen o con un documento, hagámoslo, aunque parezca redundante, pero sobrecomunicar. Y también tenemos que prepararnos. Por ejemplo, una reunión idealmente debiese contar, y esto no me refiero a un documento grande, cosas podrían ser muy pequeñas. Uno, tener, bueno, la tabla, que es lo más normal que ocurre, pero también entregar información que resuelva preguntas frecuentes, porque ustedes van a tener reuniones con gente que quizás normalmente no se reúnen. Entonces, para que no les hagan las mismas preguntas siempre, poder decir, miren, aquí o en este enlace, este es el contexto de lo que estamos hablando, para que se preparen para la reunión. También tener iniciadores de discusiones clave. O sea, si yo quiero que discutamos y resolvamos el problema de la integración, bueno, decir que eso es lo que necesito, que quede claro. Y bueno, también tener los avances según la última vez que conversamos. Para hacer seguimiento, consideren metodologías de trabajo. Esto no es nuevo. Por ejemplo, al menos en el área del software, muchos de los proyectos más grandes del mundo se trabajan remotos y de hecho a lo largo de distintas zonas horarias. Entonces a veces que ni siquiera se pueden conversar, sino que toda la comunicación es asíncrona y funciona.
Ahora, cada equipo tiene su propia cultura, por lo tanto, nosotros podemos adaptar ciertos artefactos de las metodologías, pero, como les decía antes, hacerlos crecer de forma orgánica. Por ejemplo, una de las que a mí más me gustan son los daily meetings o las reuniones diarias de Scrum. Scrum es un framework ágil que se ocupa en metodologías de desarrollo ágil. Y es bastante sencillo. Uno se reúne en las mañanas y hace 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué dificultades tengo para avanzar? El trabajo del jefe de proyecto, o Scrum Master, así se llama en este caso, que hace, es un poco distinto, pero para que hagan el paralelo, es resolver las dificultades que tengo para avanzar. O sea, que no tengan esas dificultades. Y por otra parte, bueno, saber si es que efectivamente las tareas que están haciendo tributan al objetivo que tenemos en el proyecto actual. Herramientas que pueden usar para esto: Trello, Asana o Basecamp. Muchas otras más, pero estas pueden utilizarlas. Y generalmente tienen la lógica de un tablero Kanban, que es lo que ustedes ven en la imagen, que es básicamente decir cosas por hacer, cosas que estoy haciendo y cosas que están hechas. Pueden agregar sus propias columnas, pero eso es básicamente, y se ocupa con post-it. Todas las veces que ustedes han visto las oficinas de Google o de oficinas tecnológicas con las paredes llenas de post-it, es esto. Y lo que están respondiendo es qué cosa tenemos que hacer, qué estamos haciendo y qué cosa ya terminamos, ¿ya? Básicamente. Herramientas complementarias. Nosotros vimos herramientas para comunicarnos, para gestionar proyectos, para tener videollamadas. Ahora tenemos que tener herramientas que nos ayuden a hacer todo eso. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar pantallazos, o capturas de pantalla, o screenshot, una de las herramientas que les recomiendo es Greenshot. Porque en Windows la herramienta para tomar capturas de pantalla es bastante subóptima. En un Mac es un poco mejor, y las que vienen en algunos Linux son bastante buenas, que son bastante parecidas al Greenshot. ¿Por qué es buena? Porque me permite, por ejemplo, yo aprieto el botón de tomar un pantallazo y lo primero que hace es preguntarme qué área quiero tomar. Ahora, si yo quiero tomar toda la pantalla, también lo puedo hacer, pero me da la opción. Entonces puedo elegir tamaños pequeños y así, de hecho, así están los pantallazos de toda esta presentación. Si ustedes quieren grabar la pantalla, por ejemplo, si yo quisiera haber grabado esta presentación y enviárselas, podría ocupar OBS o Camtasia, ¿ya? A nivel de seguridad, 2 grandes cosas. Las VPN son las que les permiten conectarse hacia la red corporativa como si estuvieran sentados en su puesto de trabajo, como si estuvieran conectados a la red de su oficina, ¿ya? Esas son, de hecho, de las herramientas así como de videollamada, y las VPN son lo que más han subido. 2 ejemplos son el RiseUp VPN y NordVPN. Nord funciona muy muy bien, comercial. RiseUp tiene su versión gratuita que funciona también bastante bien. Y por otra parte, los administradores de contraseñas. Lo que quiere decir que yo ocupo un programa al cual yo le doy una contraseña, y ese programa me gestiona todas las contraseñas de todos los sitios. Así todas mis contraseñas en los servicios que ocupo son, distintas y son difíciles, ¿ya? De esa manera, si ustedes van a estar trabajando en distintas partes o cambiándose incluso de computador, pueden evitar algunos de los problemas más comunes que hay, como que les roben contraseñas. Y compartir archivos también. Google Drive, como les había dicho, sirve tanto para la colaboración como para compartir archivos. OneDrive de Microsoft. Firefox Send es una muy buena alternativa porque es fácil. Uno entra a la página send.firefox.com y te permite enviar un archivo hasta de 1 GB que cuando alguien lo descarga expira o dura máximo 1 semana. Entonces, ahora, si ustedes se registran, pueden hacer más cosas. Y también, bueno, WeTransfer y Dropbox son como los más conocidos. Y finalmente, no todo necesita ser software. O sea, si bien nosotros estamos hablando aquí de plataformas digitales, y bueno, a eso vinieron, no todo tenemos que reemplazarlo con software. Porque, como les había dicho, llamadas por teléfono, corta. Mira, necesito esto ahora, y se resuelve. También tener técnicas de productividad. Hay todo un ambiente que se llama GTD, que es el Get Things Done, y hay una técnica que me gusta mucho, que es la técnica Pomodoro. No puedo entrar en eso porque ya tiene que ver con productividad, pero búsquenla, es muy fácil. De hecho, hay una imagen que lo explica en 4 pasos. También fomentar el accountability, que quiere decir el hacerse responsable. O sea, no nos vamos a ver todo el día. Por lo tanto, tenemos que tener un ambiente donde se asuma y podamos nosotros también comprobarlo, que efectivamente todos estamos trabajando en lo que nos comprometimos y cumplir. Y también, por lo mismo, propiciar un ambiente de confianza y colaboración, porque si nosotros no confiamos en que nuestros colegas están efectivamente haciendo su parte, no vamos a avanzar. O sea, no podemos partir de la desconfianza. Se entiende, sí, que tienen que tener herramientas de control, por eso les mencionaba, por ejemplo, las de gestión de proyectos, pero a fin de cuentas,
todo esto son relaciones humanas. O sea, no es distinto de lo que estamos haciendo en la oficina. Y además de eso le sumamos un contexto que es complejo y difícil de abordar. Por eso me interesa que no solamente sea digitalizar cosas, y por eso les decía al principio que la transformación digital no es solamente digitalizar. La transformación digital es un cambio cultural, que podemos aprovechar esta oportunidad para acelerarlo absolutamente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sebastián. Según lo comprometido, dijimos que íbamos a contestar algunas preguntas ahora al final de esta presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat y vamos entonces directamente a la primera pregunta tenemos ahí las siglas de RRB, que pregunta sobre qué Fallo de hay seguridad. sobre los fallos de seguridad de Zoom. Miren, les vamos a enviar dentro de las direcciones las últimas, porque esto cambia literalmente todos los días, al menos las fallas de seguridad grandes, o sea, por lo que le dieron hace 2 semanas atrás, que fue envío de datos a Facebook y que estaba permitiendo acceso, control remoto a los dispositivos, esos 2 grandes ítems ya los solucionaron. Lo que sí tienen que asegurarse es actualizar las aplicaciones en teléfonos, en el computador, pero eso está, al menos como está declarado y se ha ido analizando, está resuelto. Ahora, no quiere decir que no hayan otros problemas que quizás no hayan detectado. De hecho, anteriormente, hace un año atrás, había un problema grande que ocurría con los Mac. Entonces, en ese sentido, se han ido resolviendo, pero hay que estar atentos. En ese sentido, les voy a enviar el material de las últimas cosas que existen, porque ese va a ser el estado del arte que podría cambiar desde que nos metimos hasta a la reunión, ¿ya? Pero hoy en día, si bien una subsecretaría de gobierno, por ejemplo, no recomendó no utilizarlo, por ejemplo, para conversaciones privadas, también tiene que ver con qué tanto nos importa mantener el secreto. O sea, si a nosotros es muy, muy importante la reserva, podemos usar Jitsi Meet, por ejemplo. Incluso ya sería tener nuestra propia versión, si es tan relevante. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Quizá aprovechando ahí mismo del tema de la pregunta de Zoom, nos pregunta Verena si es que hay de cierto de la poca seguridad de Zoom, que entendería que con lo que tú contestaste estaríamos Claro. listos, pero no sé O si sea, quieres hablar algo más del o sea, tema del en cifrado parte end-to-end. es verdad. Claro, o sea, bueno, una de las cosas que se tienen que ver y tiene que ver, ahora está ocurriendo. Las empresas, como les decía en la parte del pricing, les van a decir, si tiene SSL, que es como el candado que se ve en las páginas web arriba, eso quiere decir que la comunicación es privada, y lo que decía Juan, que es cifrado end-to-end, que está escrito como E2E, lo voy a dejar escrito en el chat, es que como WhatsApp, o sea que las comunicaciones van encriptadas completas y nadie en la compañía, por ejemplo, nadie en Zoom podría verlas. Hasta el momento están cubriéndolas bastante bien, ¿ya? Pero obviamente lo van a seguir haciendo porque de hecho es la herramienta que está siendo más descargada. Entonces está siendo muy, muy auditada, mucho más que en los 2 años anteriores. Tenemos una pregunta también anterior, volviendo al inicio de RRB, que pregunta sobre si Skype efectivamente sí es una buena alternativa. Sí, pero Skype es una buena alternativa. O sea, Skype está mutando hacia parecerse a Teams, pero Skype es una plataforma para básicamente hablar y chatear. O sea, eso es lo que puede hacer Skype por nosotros. Entonces, en sentido del teletrabajo, Teams es bastante más útil en el trabajo con nosotros, pero sí lo que hace Skype es que Skype yo puedo cargarle créditos y puedo llamar por teléfono. Y de hecho es muy barato llamar por teléfono internacionalmente por Skype. De hecho, lo he hecho algunas veces. Generalmente me toca hablar, por ejemplo, con Apple, cuando tengo que reportar algún problema. Creo que todavía no me gasto los primeros $5 que metí hace mucho tiempo atrás, porque son muy, muy baratas las llamadas. Entonces, en ese sentido, Skype resuelve el problema de hablar, más que Teams no lo hace. Pero si estamos hablando de teletrabajo, Teams probablemente va a aportar hoy mucho más que lo que hace Skype. Don Travis nos pregunta sobre si Slack tiene alguna integración con sistemas Google. De hecho, por ejemplo, ustedes podrían decir que cada vez que se sube un archivo al Google Drive, el Slack tiene integraciones que se llaman de tipo webhook, lo dejé escrito ahí en el chat, que lo que hacen es conectar cosas. Funciona como la plataforma IFTTT, If This Then That. O sea, es decir,
Ya mira, cuando, por ejemplo, alguien cargue esto, o, por ejemplo, yo tenía conectado un bot que se llama Mikan, que ahora creo que ahora lo descontinuaron, lo tenía conectado con el calendario. Entonces, ¿qué hace el Mikan? Es que me gestiona el calendario y me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes 2 conflictos de reuniones en el Google Calendar, ¿cómo lo resolvemos? O también podía aceptar y rechazar las reuniones desde el mismo chat del Slack. Entonces sí, tiene más de las que yo puedo conocer y he podido probar. Después tenemos de Valeria Espinosa que nos dice que no le quedó muy claro lo del VPN, si pudieras referirte un poquito Perfecto. más al respecto. Ya. Mira, una VPN significa Virtual Private Network o red privada virtual, que es básicamente un túnel entre mi computador o mi celular, también puede funcionar en los teléfonos, y algún otro servidor. Generalmente las VPN se utilizan, o sea, por ejemplo, la forma más, como más coloquial de usar una VPN es poder ver Netflix de otro país. O sea, por ejemplo, me conecto a una VPN que me hace aparecer como si yo estuviera conectado en Estados Unidos, puedo ver el contenido de Netflix de Estados Unidos. Ya, ese tipo de cosas. Pero si mi compañía contrata un servicio de VPN, lo que hace es que se monta un servidor de VPN en la oficina y yo pongo mi programa de VPN en el computador y cuando me voy a mi casa puedo acceder también a las carpetas compartidas que accedía cuando estaba sentado en mi puesto de trabajo. ¿Ya? Es como estar conectado en la oficina, tal cual, pero estando conectado desde lejos. ¿Se entiende la respuesta? Ahí sí es que no, sí, nos Perfecto. responde que sí, sin ningún Gracias. problema. Nos quedan todavía 2 preguntas. Jorge, que nos dice respecto a Google Hangouts y Google Duo, ¿para qué sirve? Entiendo. El Hangout, de hecho hay una página que es como Killed by Google, que es como matado por Google. Hangout era la versión anterior al Google, de hecho, antes se llamaba Google Chat, creo que ha tenido muchos nombres, después pasó a ser Google Hangout y ahora se llama Google Meet. Es exactamente la misma plataforma, pero han ido cambiándole o sea, es el mismo concepto, que es como el chat y llamadas de Google integrado en Gmail. Es eso, exactamente la misma cosa que el Google Meet ahora. Y el Google Duo creo que ahora ya no lo están usando. El Google Duo era la alternativa al FaceTime de Apple, de los iPhone, que es una alternativa de videollamada por el teléfono. Es para hacer básicamente un chat, que es lo que ocurría con House Party, por ejemplo, pero House Party, que estuvo muy de moda y después cayó, era porque, y creo que también tiene que ver con la pregunta que me preguntaban por el hackeo, después voy a responder esa, pero me interesa decir esto. House Party, aparte de poder hacer videollamadas entre la familia, permitía hacer juegos colaborativos. Entonces era bien entretenido, sobre todo cuando partió las cuarentenas. El problema que ocurrió es que la gente empezó a decir, oye, me registré en House Party y me hackearon la cuenta del Spotify o de Netflix. Eso tiene un poco de, o sea, probablemente haya un problema con la aplicación, sí, es verdad, pero tiene un poco también de lo que se llama correlación, no implica causalidad. O sea, son 2 eventos que están juntos, pero no necesariamente quiere decir que uno hace el otro. ¿A qué me refiero con esto? No es que por instalar House Party haya hackeado mi cuenta de Spotify, sino que generalmente lo que ocurre, y de hecho esto es súper importante, los servicios que ustedes consideren como desechables, así como los foros de bicicletas, de autos, para vender cualquier cosa, ocupen una contraseña para eso. No ocupen la contraseña de su correo, no ocupen la contraseña de sus redes sociales. Porque, ¿qué ocurre? La gente cuando hackea o hace una intrusión a, digamos, ya un foro donde yo quiero vender mi auto. Generalmente esas son páginas que están levantadas para vender algo a la rápida. Entonces, no se preocupa mucho de la seguridad. Entonces, ¿qué hace la gente? Va y ataca a esos servidores porque generalmente no hay resguardo. Sacan los usuarios, que son el correo electrónico, más la contraseña, y como las personas muchas veces utilizan, la gran mayoría de las veces, el mismo correo y la misma contraseña para todo, pesco ese par, lo ocupo en el correo, funciona. Pesco ese par, lo ocupo en Spotify, funciona. Y así sucesivamente. Entonces, no es que a mí me haya hackeado la herramienta House Party, sino que yo le di mi contraseña a una herramienta que tenía pocas medidas de seguridad y por lo tanto usaron esa contraseña que vieron allá para entrar a mis contraseñas al otro lado. Pero eso es porque yo ocupé herramienta, o sea, yo ocupé la misma contraseña para todo. Y por eso les recomendaba a los administradores de contraseñas, como LastPass, KeePass o OnePass, porque se encarga de eso.
No me ocurriría si yo utilizara eso, o al menos ocupo distintas contraseñas según lo que me importa. O sea, y yo lo hago así. Ocupo una contraseña sencilla que en realidad me da lo mismo para todas las cosas que no me importan. Van por allá. Y si alguien lo hackea y lo puede ver, ok, va a pasar del foro de auto al de bicicleta, pero nunca va a entrar a mi correo, nunca va a poder entrar a mi computador, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo. Tenemos una pregunta de Galo Herrera, que nos dice, ¿cuál es tu opinión respecto a las plataformas más recomendables para teletrabajo, con mayores funcionalidades? Miren, las que les dije, más que mayores funcionalidades va a depender siempre de tu contexto. Si tú dices que quieres hacer desarrollo, por ejemplo, software, Slack. Prácticamente sin lugar a dudas. Ahora, si vas en desarrollo también vas a tener que ocupar sistema de control de versiones y otras cosas, pero eso tu equipo ya lo tendría que ver. Pero Slack. Ahora, si ustedes dicen necesito una plataforma para hacer videollamada, las que les mostré. Google Meet funciona súper bien, Zoom también, o sea, también, y por eso les decía que tomé esto con como por distintos aspectos, porque no hay una sola herramienta que resuelva todo. O sea, por ejemplo, nosotros ocupamos en la oficina Google Meet para conversar. Eso es nuestra herramienta como estándar para hacerlo. En algunos casos Zoom, la mayoría es Google Meet. Y el trabajo y todo lo que hacemos como conversación y chat es Slack. O sea, complementamos esas dos de esa manera. Y también tenemos una plataforma de gestión de proyectos. ¿Entienden? Que es otra que nos ayuda a llevar la trazabilidad de lo que estamos haciendo. Y además de las cosas que hacemos en Google Drive y todo. Entonces, en realidad, yo no te podría decir, esta plataforma te resuelve todo, sino que, ¿qué hicimos? Nosotros teníamos formas de trabajo y lo que hemos ido haciendo es digitalizando nuestras formas de trabajo con herramientas que nos permitan resolver el problema. Pero yo en un día normal puedo ocupar 7, 8, porque me resuelven problemas distintos. Y de hecho eso tiene que ver con, cuando yo les dije que la herramienta de Microsoft como Teams resuelve cosas grandes, es porque la filosofía de Microsoft en general es hacer una herramienta grande como el Office que resuelva todo lo que yo pueda. Y hay otra filosofía que es la filosofía que ocupa el Unix, que es como otra vertiente de tecnología, donde uno tiene herramientas pequeñas que resuelven problemas específicos, lo resuelven bien y se pueden conectar. Por ejemplo, lo que les decía con Slack. Slack me permite conversar con mi equipo, pero yo necesito, por ejemplo, también, como constantemente estaba viendo mi calendario, lo que dije es, ya, pero tráeme el calendario hacia acá y ayúdame a gestionarlo desde mi chat, que es donde estoy todo el día conversando. ¿Ya? Entonces, esa sería mi respuesta. No te podría decir cuál es la que más te sirve, que tenga más opciones, sino que es ver qué es lo que realmente yo necesito. Ahora, las que están declaradas acá en la presentación son muy recomendables porque también tienen mucha documentación. Hay muchas opiniones al respecto. Espero haberte ayudado con la respuesta. Disculpa que no pueda ser más específico. Bien, la otra pregunta que tenemos es si sirven los antivirus para prevenir hackeos a las plataformas de teletrabajo. El antivirus va a servir para dos grandes cosas. El antivirus protege tu computador de las cosas que conoce. ¿Ya? Eso es una cosa. Ningún antivirus va a cubrir todo porque solamente cuando dice la señorita la base de datos de virus ha sido actualizada es porque ahora conoce más virus. Entonces, esa es la restricción que van a tener. Hoy en día han tenido menos problemas porque, si ustedes se han fijado, quienes ocupan Windows, por ejemplo, cuando quieren instalar un programa, tienen que apretar un botón que diga soy administrador. Ya, antes uno ocupaba y era administrador nomás. Entonces cualquier cosa que entrara al computador también era administrador. Y por eso era tan fácil hackeárselo o infectarlo. Entonces sí es imprescindible, sobre todo ahora que van a estar enviándose archivos, tener antivirus andando porque puede ocurrir. Y también fíjense mucho en las extensiones de los archivos. Algunas veces los Windows vienen configurados para no mostrar la extensión. O sea, si yo sé que es un PDF, no me muestra el punto PDF. Es súper importante saber qué es un PDF porque yo podría decir sebastián.pdf.exe y tú vas a creer que es un PDF. Y le vas a hacer doble clic y es un programa. Y vas a instalar el virus. Entonces, en eso también se aplican las mismas recomendaciones de siempre, salvo que tenga que ver con tener el hecho de que ahora nos van a mandar más cosas. Ya no va a ser tan presencial. En la parte del hackeo, la que la gente podría hackear, entre comillas, es la plataforma. Por ejemplo, si se hackean Zoom, no me hackean a mí, se hackean la plataforma online. Y podrían, por ejemplo, sacar mis datos. Ese sería como el problema, que sacaran mi contraseña. Pero no tanto como que por el hecho de usar una herramienta así alguien va a poder entrar a mi computador. Si la herramienta está mal programada,
por ejemplo, o tiene errores, como le pasaba a Zoom en las versiones anteriores, sí, podría pasar perfectamente, porque queda software como corriendo en tu computador y alguien podría aprovechar eso. Entonces, en ese sentido, siempre, como dicen, las recomendaciones son, ten cuidado, no abras cualquier correo electrónico, siguen siendo válidas, y mantener el software actualizado. Bien, y tenemos la última pregunta y un comentario. La pregunta es, de parte de Jorge, ¿qué plataformas de gestión de proyectos fácil de uso recomiendas? Perfecto. Digo el tiro. De hecho, y una de las cosas es, por ejemplo, esto. Tengo algún dispositivo ahí para tapar la cámara. Es súper bueno que puedan tapar las cámaras físicamente hasta que la tecnología esté, porque están cambiándola, por ejemplo Apple lo está haciendo, para que la cámara forzosamente tenga que prender una luz por hardware cuando se prenda, cosa de yo siempre saber cuando la cámara está encendida. Como recomendación en general es poder tenerla tapada siempre es bueno. Y respecto de las herramientas de gestión de proyectos, la herramienta de gestión de proyectos que yo considero más fácil es Trello, que es esta de acá. Ahora, Trello tiene como ventaja que es muy fácil. De hecho, es una herramienta que parte con una columna a la que yo le puedo ir agregando como post-it, ¿ya? Y puedo generar mis propias columnas. Por lo tanto, yo, por ejemplo, la ocupo desde gestión de proyecto o la he ocupado también para hacer las compras de mi casa. Y como es colaborativa y lo puedo hacer desde el móvil, me sirve fantástico para eso. El tema es que el Trello no tiene una metodología de trabajo adosada. Puede adoptar cualquier metodología de trabajo. Entonces, es fácil de usar, muy sencilla. Es fácil de adaptar también, pero tú tienes que tener una metodología de trabajo para que el Trello te funcione. Por ejemplo, lo que decíamos ahí con Kanban, que es to do, doing, done. ¿Ya? Eso es como lo más tradicional. Pero va a depender de lo que tú lleves. Ahora, podrías ocupar Asana también, que Asana tiene una forma de trabajo un poco más, no de tanto arrastrar cosas, sino de uso con el teclado, quizás una cosa de gusto. Hay gente que es fanática de Asana y ha mejorado mucho. Basecamp es una herramienta de pago que tiene mucho tiempo y sobre todo en proyectos tecnológicos se utiliza y funciona muy bien. Esas tres se las puedo recomendar bastante. Va a depender también de la naturaleza de tu trabajo. Porque, por ejemplo, la gente ocupa mucho, o ocupaba, hacer las cartas Gantt con ¿cómo se llama? El project. Y está bien, uno puede hacer seguimiento de trabajo con eso, pero hoy en día, de hecho, las formas de trabajo remoto están mucho más abordadas por las metodologías ágiles de desarrollo. Si ustedes buscan metodologías ágiles de desarrollo, van a poder ver que hay mucho material que no tiene que ver con construir software, de hecho, tiene que ver con ponerse de acuerdo. Por ejemplo, hay una técnica para escribir las historias, que se llaman, lo que está escrito en los post-it, se llama historias de usuario. Y tiene que ver con cómo yo planteo un problema. Por ejemplo, muy rápido la estructura sería como usuario, quiero poder ver mis reportes de gastos con el fin de organizarme en el mes y poder ahorrar dinero. Entonces yo dije, ¿qué perfil? O sea, yo que soy el usuario que va a usar la aplicación móvil, por ejemplo, quiero una acción y cuál es mi objetivo. Si yo tengo esas tres cosas cuando yo quiero favorecer a alguien, ya sea para hacer un informe, ya sea para generar una pantalla o enviar un correo electrónico, lo que sea, esa estructura de tres cosas de quién, qué y para qué es válida. Entonces, cualquier herramienta, como por ejemplo Trello, te permitiría usar eso. Si tu ámbito de acción es muy específico, no sé, digamos, mira, yo solamente hago proyectos de construcción, quizás vas a necesitar una plataforma que esté orientada para eso, ya a resolver ese problema. Pero en el resto, como les digo, esas tres se van a adaptar básicamente a cualquier escenario y para quienes hagan software en general hay muchas más también, como Pivotal Tracker, las herramientas de Jira o las de GitHub o GitLab también. Bien, y el comentario que va dirigido completamente directo hacia ti, Sebastián, es, no, muchas felicitaciones por la gran presentación. Muchas gracias por toda la exposición que se fue dando hoy día y, bueno, de los compromisos que tú habías indicado
la posibilidad de enviar lo que es algo de este tema de las Los preguntas, enlaces y el en material. particular de seguridad de Zoom. Ahí les pediría, por favor, que puedan dejar sus correos electrónicos Me parece que deberían estar en que el están en la registro, ¿no? lista. Sí, pero eventualmente si no se registraron y les llegó por otro lado y pudieron entrar acá, les pediría que dejen de todas maneras los correos electrónicos ahí en el chat para asegurarnos que efectivamente les llegue la información. Esta presentación fue grabada, lo cual vamos a subirla lo más probable la próxima semana y vamos a ver cómo se coordina Les ese puedo enviar tema, la pero le presentación estamos también, no hay problema. avisando. Perfecto. Muchas gracias por la participación. Bueno, también gracias por la oportunidad y la plataforma para poder conversar con ustedes. Me interesa que les vaya bien, en realidad esa es la naturaleza de poder hacer esto. Gracias. Y recuerden que esto es como dice el manifiesto ágil, estos son personas por sobre procesos, o sea, tenemos que hacer que esto funcione para la gente y eso es lo que necesitamos. Así que qué bueno también que tengan ustedes la iniciativa de querer abordar estas temáticas y estos problemas de una mejor forma, porque también es algo nuevo para muchos. De hecho, cuando hablábamos acá con el equipo que organizamos, una de mis preocupaciones era que mi realidad fuera muy distinta a la de ustedes, pero lo tomaron por el lado de quizás era bueno que alguien a quien le fuera tan normal esto les pudiera decir cómo que funciona y que lo que están haciendo no es que esté mal y tenemos que poder avanzar. Así que, de nuevo, gracias a ustedes por la atención y espero que todo esto les funcione. Bien, estimados. Entonces, damos por cerrado lo que es la exposición de hoy día. Le damos las gracias a Sebastián y a nosotros justamente por la exposición. Y obviamente también agradecer a Siva por brindarnos acá los espacios para poder hacer este tipo de diálogo y de presentaciones tan útiles en estos momentos. Muchas gracias y estén atentos a la subida de la información. Que estén muy Nos bien. vemos. Hasta luego.